Estoy encantada de acogerlos aquí a todos. La Casa Alfonso Pérez Galdós, a quien desde luego doy las gracias por realizar este tipo de trabajo, la necesidad de abordar lo que es la difusión de nuestro patrimonio literario, en este caso Pérez Galdós. Siempre en nombre de Galdós y el vínculo de Galdós con Las Palmas, desde luego, ¿no? Pero ha sido un honor y ahora ver además esta casa ampliada y esta casa verdaderamente como un espejo nuevo, extraordinario, me produce verdadera emoción. Buenos días a todos. Quiero saludar a la alcaldesa Letizia Michelini, que nos visita de Santa María, el Monte Santa María Tiberina de Italia, de la región de Perugia, a Jesús Castaño, el director de la Fundación Martín Chirino, a Miguel Ángel Montenegro, el director del Colegio Heidelberg, y a todos otros, a los alumnos y alumnas y profesoras del Instituto José Frigoni de Telde, y a todos los amigos, amigas y sobre todo a los patronos de la Fundación Aquorum, que estamos todos aquí reunidos en este momento tan especial. Agradecer también a Victoria Galván por acogernos en esta casa. Nos hace especial ilusión estar aquí para presentar este cuento de la mano de nuestro patrono y amigo Fernando Delgado. Es un momento muy especial para nosotros. Si estamos aquí reunidos es porque hace unos 5 años un grupo empresarial decidió crear una fundación y poner la sede de esta fundación en Canarias. Invitó a formar parte de la fundación a un grupo de profesionales que tenían la labor de reunirse y reflexionar sobre qué acciones se podían llevar a cabo para mejorar la educación, la cultura, el medio ambiente en nuestras islas. En el marco de esta fundación se han llevado a cabo durante estos 5 años muchos proyectos que ya conocemos todos, como son los premios Aquorum que entregamos hace muy poquito a la Fundación de Síndrome de Down. Hemos dado unas becas para educación, para cursar el bachillerato internacional a niños que no tenían los recursos necesarios. Hemos intentado aportar música a través del coro Aquorum a los niños canarios. Tenemos una acción de limpieza de playas que se llama Acción Litoral y que, por un lado, enseña a los niños cómo tenemos que cuidar de nuestro patrimonio con una acción conjunta maravillosa del cuidado de nuestro litoral. Y otra de nuestras acciones principales son estos Aquaforum. En los Aquaforum se trata de invitar a personajes destacados para que aporten en Canarias una visión distinta, una visión suya, personal, sobre un determinado tema. Este es nuestro 4º Aquaforum. Y hemos contado pues desde el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que hizo su Aquaforum en Tenerife, con Cristóbal Martel, abogado penalista, que hizo un Aquaforum aquí en Las Palmas, y con Andrés Sánchez Robaina, poeta, que dio un Aquaforum en la Universidad de Las Palmas. Hoy es un día muy especial para nosotros también porque si hay un común denominador en todos los proyectos de Aquorum, ese es el de la importancia que le damos nosotros a la educación. La educación tiene el poder de iluminar sombras y de hacer prevalecer la razón, la solidaridad y de impulsar la prosperidad. En este sentido, tenemos especial cariño por el proyecto de nuestros ilustres. El proyecto de nuestros ilustres nace con el objetivo de dar a conocer a los canarios, niños y adultos,
quiénes son esos personajes que iluminaron el camino en Canarias, que ayudaron a mejorar y ayudaron a impulsar el desarrollo de nuestras islas. Son personajes que nacieron en nuestras calles, que fueron a nuestros colegios, no son personajes imaginarios, son personajes nuestros que tuvieron una visión, tuvieron valentía, tuvieron la curiosidad, tuvieron la inteligencia de mirar más allá de nuestros horizontes. Empezamos nuestros ilustres con un personaje como Agustín de Betancourt, ingeniero y militar, que en el siglo XVIII viajó por toda Europa y trajo a España innovaciones tecnológicas nunca vistas. Y Agustín de Betancourt fundó el Colegio de Ingenieros de Caminos y murió en San Petersburgo trabajando para el zar, y fue uno de los principales responsables del diseño urbanístico de la ciudad de San Petersburgo. Este señor, Agustín de Betancourt, nació en nuestras islas. Parece imposible, ¿verdad? Pero si seguimos así, hay muchos otros. Está Blas Cabrera. ¿Quién era Blas Cabrera? Muchos de nosotros ni nos suena Blas Cabrera, ¿verdad? Es una figura desconocida. Pues Blas Cabrera fue un físico extraordinario que fue uno de los que trajo la física moderna a España, íntimo amigo de Albert Einstein y Marie Curie. Él tuvo esa iniciativa de ir a Madrid y desde Madrid ser respetado y atraer con su conocimiento y su trabajo a físicos como Einstein. Luego, otro de los personajes que también hemos publicado en nuestros ilustres son los hermanos León y Castillo, Juan y Fernando, un ingeniero y un político. Nos gustaba especialmente esta figura porque nosotros creemos en el trabajo en equipo. Si nosotros trabajamos juntos, nos hacemos más fuertes. Juan y Fernando, León y Castillo, fueron los que impulsaron y construyeron nuestro puerto de la Luz y de Las Palmas, centro esencial para el desarrollo de nuestra isla. Y por último, voy a hablar brevemente de Benito Pérez Galdós, porque esa se lo dejo a nuestro querido Fernando. Benito Pérez Galdós, es un privilegio estar aquí sentados en su casa natal, porque Benito Pérez Galdós es un personaje universal de las letras. A nivel mundial está reconocido como uno de los principales autores de novela realista. Y claro, tener en cuenta, pensar como vosotros niños o nosotros que él nació aquí, que caminó por nuestras calles y que salió de aquí y es conocido a nivel mundial, tiene que ser un referente para saber que todo es posible, que la isla nunca tiene que ser una limitación y que siempre tenemos que mirar allá y trabajar duro. Esta colección de nuestros ilustres, quiero decir, no dejar de mencionar, que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de varias instituciones. Por un lado está nuestra Fundación Aquorum, de la que ya os he hablado, pero por otro lado hemos contado con el apoyo de Canaragua, Aguas de Telde y Teidagua, y ha sido producida bajo el sello de una editorial que tiene el nombre de nuestro barrio de Vegueta. Y ahora, para que hable Fernando, que yo tengo muchas ganas de escucharle, quiero comentarles a todos lo importante que ha sido para todos nosotros contar con Fernando en este cuento. Fernando, como Benito Pérez Galdós, es novelista, es periodista y es político. Y además, él está aquí sentado, es una persona maravillosa, generoso, tiene iniciativa, quiere siempre ayudar. Es patrono de la Fundación Aquorum y siempre colabora entusiasmado en todos los proyectos. Pero es que además de eso, Fernando es uno de nuestros grandes ilustres. Por eso quiero que miréis a Fernando con esos ojos. Fernando es una persona que ha sabido tener una trayectoria magnífica a nivel
nacional, es una persona conocida, querida y muy respetada. Y para nosotros, la Fundación A Quorum, es todo un honor tenerle como patrono y es todo un honor que haya accedido a ser el autor de nuestro Benito Pérez Galdós. Y con Fernando le dejo. Muchas gracias. Eva, has tenido un discurso maravilloso y no contaba yo con que tuvieras este remate generoso que has tenido conmigo, ¿no? Esto me ha sorprendido y me ha emocionado por otra parte. No me ha llenado de vanidad, precisamente, ¿no? Al contrario, quiero decir que todo lo que he podido hacer lo he ido haciendo a lo largo de mi vida con modestia. No he sido un soberbio nunca y eso es muy importante para mí y muy gratificante para mí. Te agradezco la generosidad. Gracias, Victoria, por tener la ventaja y la fortuna de dirigir esta casa tan querida para todos nosotros y que se ha conseguido ampliar y abrir con el nombre de Don Benito, que estaba bastante oculto durante bastante tiempo, ¿no? No digo cuando lo tenía oculto Pildain, que realmente lo excomulgó, sino en general yo creo que estaba en algún momento de la historia de Las Palmas más olvidado y ahora más querido y más reconocido y por lo tanto también gozando y disfrutando de esta casa. Gracias a todos los amigos que están aquí, que es una ventaja que se pueda estar en una conferencia a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana es muy raro que en ninguna capital bueno, yo en mi vida he dado una conferencia a las 12 de la mañana. Bueno, la he dado en la universidad, en un centro tal, pero en un espacio abierto, dar una conferencia a las 12 de la mañana, lo que pasa es que contamos con estos jóvenes que afortunadamente tienen el libro en sus manos y para mí ha sido una satisfacción y un orgullo poder hacer un libro de estas características, ¿no? Porque hacer un libro galdosiano, como me hubiera gustado verdaderamente hacer, un libro, digamos, sólido, teórico y tal, pues no lo he conseguido hacer en la vida y ya creo que no voy a tener tiempo para hacerlo. Pero, sin embargo, he tenido la oportunidad de rescatar textos que me han sido ofrecidos de Don Benito y del recuerdo de Don Benito y del paso de Don Benito por aquí, que son bastante ocultos y que no están precisamente en sus biografías, y eso me permitió ponerle una voz lo más sencilla posible, que fuera una voz galdosiana, con la sencillez que tiene Don Benito y que tiene la prosa de Don Benito, ¿no? Pero al fin y al cabo también con la humildad con que yo podía hacerlo, nombrando a Don Benito y expresando su sentimentalidad, ¿no? Una rara sentimentalidad personal que ahí se vislumbra hasta con su perro, pero que es muy raro en la biografía de Galdós y en la obra de Galdós, por lo que tiene que ver precisamente con esta conferencia, ¿no? En la que yo hablo de El cuento de una vida, titulo Los olvidos de Galdós. Quizá no sea casual que el evangelista San Juan escribiera el Apocalipsis en la isla de Patmos. Ni tal vez parezca un disparate declarar que un insular es un ser apocalíptico. Lo es porque percibe todas las amenazas
o porque, en definitiva, es un ser que no sabe lo que quiere. Quizá le ocurriera a don Benito Pérez Galdós, un heterodoxo y un integrado, un narciso y al tiempo alguien que se miraba al espejo y no se gustaba. Era un solitario y un cosmopolita, y fue sobre todo un desconfiado. Porque un insular es un indolente y deja de serlo en la medida en que ha de sobrevivir. Es posible que llegue a hartarse del mar y, sin embargo, él y el mar son hasta la muerte, y quién sabe si en la muerte una misma cosa. Un insular es un hombre en una roca y también un hombre como una roca. Tal vez lo hubiera sido don Benito. No puede dar la espalda a la geografía y su mirada se ha hecho a la miniatura. Es un hombre dentro de una maqueta minuciosa. Si hay un hombre hijo de su geografía, ese es el insular. Quizá fuera su caso. De todas maneras, sabiéndolo o no, un hombre con conciencia del límite. Un hombre con conciencia del límite es un hombre periférico, un hombre distanciado y a veces fuera de sí mismo por eso mismo. Su sangre siempre estuvo a la defensiva. Piratas y corsarios lo amedrentaron. Y por eso una voz más alta que otra y que no sea la suya puede ser una voz invasora. Está solo y a veces se quiere solo, pero necesita de la referencia. Piensa, sueña, se debate y viaja. Don Benito viajó porque era aventurero y le fue fácil para hacerse a nuevos nidos hasta morir en ellos, sin que esto implicara un abandono de ese recinto interior que la isla le fue conformando. Porque al final, extravertido, cosmopolita, bien adaptado, no renunció a ese ámbito propio desde el que observó socarrón la vida en torno. Un insular es un hombre obsesionado por el viaje o amenazado por el viaje. Es el habitante de un paraíso o de un infierno y, en consecuencia, en su vida cotidiana, una víctima de los espejismos. A ver si encuentro yo los espejismos por aquí. Una víctima de los espejismos, sí. La melancolía del insular tiene mucho que ver con sus ideas de tiempo y espacio fundidos, pero su calma no evita la osadía. Sembrador de tierras hostiles o conquistador de nuevos espacios, el insular es un ser en rebeldía consigo mismo o un dolorido contemplador de su existencia. La angustia tiene que ver con él y también el afán, y además no es nunca ajeno a los estímulos. ¿Vale la pena lo que digo para un retrato de Galdós? La historia de los insulares está más llena de incógnitas que las de los hombres de otras geografías, y por eso el mito y la leyenda han condicionado a veces su identidad. Un insular es todo cuanto he dicho y muchas cosas más o muchas cosas menos. No sé si siente mucha necesidad de preguntarse quién es, ni estoy muy seguro, aunque soy insular, de haberme respondido con alguna certidumbre o mediana lucidez. A lo mejor es también resentido y envidioso, o mejor, o simplemente el habitante de un lugar privilegiado, como le concede Estrabón. Con mucha frecuencia tiene uno la sensación de ser un náufrago o el habitante de una isla. Y como dijo Domingo Pérez Minic, aquella eminencia del pensamiento canario, no existe en la naturaleza ningún lugar más cargado de riesgos para la independencia de la criatura humana que una isla.
Y eso lo había vivido Galdós, que en sus memorias no se recata de omitir lo que se refiere a su infancia en nuestra tierra, porque para él carece de interés, dice, o se diferencia poco de otras de chiquillos o de bachilleres aplicaditos. Bien es verdad que ya en Madrid, a donde llegó prontito, se dedicó a frecuentar el Teatro Real y un café en la Puerta del Sol, donde dice que se reunía buen golpe de sus paisanos. Pero en la vida pública del Madrid de su época, don Benito Pérez Galdós fue todo menos un pusilánime. Un aguafiestas incómodo, con sus posiciones controvertidas y su actitud combativa en espléndidos artículos. Se enfrentó con todos, con colegas, crítica y público. No le faltaron enemigos. Pero quizá no fuera gratuito mirar al escenario de su infancia en Las Palmas. Al contrario que a otros niños de la época, no le gustaba jugar a la guerra, a pesar de tener un padre militar o precisamente por eso mismo. Sus paisanos en Madrid, sin pedirle nada a cambio ni reinventar su condición insular, acuden cada año a su estatua del Parque del Retiro para celebrar el día en que vino al mundo en Las Palmas. Y nada más. Para que un escritor llegue a ser un canario universal, no parece lo más importante que el escenario de su obra transcurra en el Gran Canario, barrio de Vegueta, o en la Laguna de Tenerife. Y por eso creo que a los canarios debe bastarles con que Galdós sea el novelista español más notable después de Cervantes. Su también paisano Pérez Minic, a quien ya he mencionado, celebró siempre que después de algunas incomprensiones se le recuperara en su grandeza como nuestro particular Ibsen o como un Steinbeck español. Lo cierto es que en España no han abundado tanto los memorialistas, aunque los tengamos muy buenos, como en el caso de los anglosajones. Pero la diferencia esencial entre las memorias de un español y un anglosajón es que el primero se dedica al prójimo preferentemente y el segundo se desnuda a sí mismo. Y es verdad que la memoria comete infidelidades que transforma en el tiempo detalles y perfecciones. Este es el caso de Galdós, que dice sentirse abandonado por su memoria. Yo no me lo creo. Pero la llama y le interroga. Ven aquí, memoria mía, auxiliar solícita de mi pensamiento. ¿Por qué me abandonas? ¿Duermes? ¿Estás distraída? La memoria le dice que el distraído es él, que hace años que está engolfado en la tarea de fingir caracteres y sucesos. Le dice que vive en un mundo imaginario. Y Galdós contesta que lo imaginario lo deleita más que lo real. Otra cosa es la biografía. Y hablando de ella, cuenta en sus memorias cómo la ninfa espiritual le contestó que antes que de antiguallas históricas quería hablarle de una triste actualidad ocurrida en Las Palmas. Le preguntó si no había oído vocear a los vendedores de periódicos el suceso ocurrido en el Puerto de la Luz. Cómo chocaron a la entrada del puerto un vapor italiano y otro francés. Se fue a pique el italiano con muchos pasajeros muertos y con la imaginación se trasladó Galdós con su ninfa al lugar de la catástrofe. El lugar era el Puerto de la Luz, con el vecindario consternado. Día de luto para Gran Canaria, su tierra, y para la patria italiana. Patria en la que tantas veces estuvo Galdós entregado al arte y donde su ninfa le maneja la memoria para remitirlo a islas como Capri, Ischia y Prócida. Pero él le contesta que las recuerda como si las hubiera visto, pero añade, si me apuras,
También te digo que en España tenemos buenas islas, por ejemplo las Canarias con su famoso Teide, que también es un señor volcán, aunque apagado, y la isla del Hierro, que dicen que estaba, donde dicen que estaba el meridiano. De esta manera, pasé por algunas páginas de la memoria de Galdós que podían tener que ver con su biografía, aunque de modo anecdótico. Pero un periodista le comentaba al estudioso británico Ian Gibson, mientras hablaban de la biografía de Antonio Machado, que Gibson acababa de publicar, que ser biógrafo es algo muy cristiano. Al fin y al cabo, le das tu vida a los demás. Gibson se sorprendió de este enfoque del periodista, pero le dio la razón. Y cuando en otro momento de la entrevista hablaron de la falta de biografías en España, que de eso se quejaba Brennan, otro excelente biógrafo, Gibson comentó las dificultades para hacerlas, la falta de medios, el pudor de las familias de los biografiados que no quieren revelar datos que les incomodan, por ejemplo, pero no hablaron de la falta de generosidad como uno de los inconvenientes principales para que contemos con biografías necesarias. Por eso es tan de agradecer la generosidad de Gibson, antes con Lorca y con Dalí, caso de Cela aparte, y luego con Machado. Ligero de equipaje. La vida de Antonio Machado es una excelente descripción del mundo de nuestro gran poeta y pensador, y una penetración aguda con atrevida lectura de su obra en los sentimientos de Machado. Los españoles necesitamos biografías como estas para explicarnos, pero otra vez era una sensibilidad anglosajona la que se había puesto a la tarea. Los anglosajones, aunque Gibson ya es uno de los nuestros, son maestros en el arte de las biografías y las memorias. Pero don Benito Pérez Galdós retrata la realidad y la envuelve en la memoria. Es muy escrupuloso con la memoria, y no porque la pierda o la gane, sino porque también la encierra en sí mismo. Contiene muchas veces su propia emoción con reservas. Por eso apuesta por los recuerdos luminosos que puedan salir de su fatigado recuerdo y deja atrás aquellos otros que, según él, puedan quedarse agazapados en los senos del olvido, como si una parte de su existencia sufriese una muerte temporal, detrás de la cual resurge la vida, dice, con nuevas manifestaciones de vigorosa realidad. Y es esa vigorosa realidad la que él trabaja con gran dominio, y aquella otra oculta la que pudiera retratar y ha retratado, pero que también forma parte de su secreta intimidad. Dice él que sintiéndose abandonado por su memoria, lo cual es difícil de creer, la llama y la interroga, le pide que vaya a él, memoria suya, y le pregunta por qué lo abandona. La encuentra dormida, distraída, y la memoria le dice, no sin razón, que el distraído es él, que está engolfado en la tarea de fingir caracteres y sucesos que, según termina una novela, empieza otra y que vive en un mundo imaginario. Y así es. Es el propio Galdós el que se dice a sí mismo que lo imaginario lo deleita más que lo real. Pero la memoria le contesta que como ella vive solamente de la realidad, no oculta que se aburre en la cámara tenebrosa. Y es que de la realidad a secas no crece apenas nada, pero de la realidad doblada, de su recreación, se obtiene un espacio recreativo. El mundo tal como es vale menos que su copia. De modo que tampoco es esa una frontera entre la vida y la literatura, la que se establece entre la realidad y la ficción, como no lo es el lenguaje. Parece a veces que la literatura deba cumplir, y es natural que lo cumpla, una vocación de palabra creadora, y el periodismo, por ejemplo, no. Pero al periodismo le cabe la obligación de cuidar sus materiales
y el más preciado de ellos es la palabra. En descargo del periodismo, suelo decir que es literatura de urgencia, pero no toda literatura se hace con prisas, ni todas las prisas tienen sentido, ni por mucho que sea el sosiego buen compañero del arte, todas las artes eludieron las prisas. Y tan periodistas como Galdós pudieron llegar a ser Truman Capote o Norman Mailer o el propio García Márquez, viendo crecer interminable el pelo de una muerta. Quizá por eso Hemingway decía que el periodismo nos puede llevar a cualquier parte siempre que lo deje uno a tiempo. Y quizá, como en muchos otros oficios, el periodista empiece a serlo de verdad cuando se olvida de que lo es. Pero la originalidad expresiva sorprende siempre. Y en la literatura parece que nos preocupe sobre todo, como le ocurría a don Benito, tener algo que contar y contarlo rápido más que como contarlo. En la sociedad de la ignorancia se confunde con frecuencia literatura con farfolla en lugar de con palabra precisa, y se descuida la comunicación útil y se da por literatura el texto prescindible o de lujo. Porque quizá eso sí que de verdad establezca fronteras entre la prensa y la literatura. El escritor puede confesarse o no. Un escritor como Galdós era un servidor a través del cual la sociedad se confesaba o revelaba. Y en la transmisión de esa realidad es en lo que creo que hay que ser más cautos, no tanto quizá para decir la verdad, de cuya posesión nunca podemos estar seguros, como para aproximarnos a ella honestamente. Y digo honestamente porque en la objetividad no creo, y sí en la honestidad con que un escritor ha de tratar de alcanzarla. Y el peligro no está, a mi parecer, en desechar el sueño o la quimera donde hay tanta verdad, pues, como dice Hölderlin, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa, como en no dar por cierto todo lo que parece. Así que al periodismo lo mejora la claridad, la explicación, como hacía don Benito, pero a la literatura la ambigüedad, que también Galdós la trabajaba. Es mejor explicarlo y no cebarse en la descripción de las sospechas para contribuir ese ruido mediático del que hablaba antes y que nos impide pensar. Algo en lo que se empeñó muchas veces un querido amigo mío, el gran escritor Juan Benet. Detestaba a Galdós, despreciaba su obra, pero pasamos unos días en Las Palmas y en un paseo por la ciudad entramos en la tienda de un anticuario. Allí descubrimos una escultura de Galdós que a mí me deslumbró, pero yo carecía entonces de medios para comprarla. La compró él y se la llevó con remilgos. Me prometió siempre regalármela. Murió y nada he sabido de aquella escultura. Siempre pensé que el rechazo a Galdós por parte de Benet era una broma tan simple como reiterada, una broma en la que tanto me insistía. Pero estamos hechos de memoria y de olvido, y la frontera entre lo uno y lo otro es a veces muy sutil. Ya lo comentaba muy bien San Agustín en sus confesiones hace tantísimo tiempo, de modo que no solo nos explican los recuerdos, sino también los olvidos que nos procuramos para sobrevivir. Como se ve, materiales comunes pero insustituibles en cualquier teoría de la novela. Hasta la propia historia, llena de mistificaciones, está llena de lo uno y de lo otro. Massuo Basso, en la mejor tradición oriental, nos sitúa en su modo de entender y vivir la cultura. Y dice, no sigo el camino de los antiguos, busco lo que ellos buscaron. Hay en esas palabras un aliento de contemporaneidad bien entendida que trata de explicar nuestro afán constante de exploración, o al menos el de todo creador que se tenga por tal, que es en definitiva
la explicación de la cultura como relación a la que vale la pena entregarse para proclamar al tiempo la necesidad de nuestra plena conciencia de individuo. La cultura como diálogo, la cultura como intercambio, la herencia cultural como instrumento de debate incesante, o sea, la cultura dinámica. La tradición, en ese sentido, no es puro patrimonio, ni nos incita a repetirla o a repetirnos en la costumbre, sino que al invitarnos a vivirla, nos invita a buscar. Y ese es un trabajo interminable, duro y gozoso en el arte de la novela. Me considero un escritor realista, pero como no ignoro los riesgos de confusión que esta declaración puede suponer en nuestro ámbito cultural, aclaro enseguida que tengo por realistas tanto a don Benito Pérez Galdós como a Italo Calvino o Álvaro Cunqueiro, que yo como ellos no admito dicotomía entre lo soñado y lo real, que me apropio de un credo estético de Hölderlin que dice que el hombre es un dios cuando sueña y solo un mendigo cuando piensa. No obstante, todo puede ser más sencillo que la teoría literaria. Lo pude hablar con mi querido Maxau una tarde, precisamente junto a aquella hermosa estatua de Galdós en el Parque Madrileño del Retiro. Y como Au, tan extranjero y tan español siempre, sostenía que uno es de donde ha hecho el bachillerato, le pregunté si creía que en el caso de Galdós, que estudió el bachillerato en las islas, eso se cumplía. Me contestó con sorna: creo que sí, pero se le nota poco. Y tal vez así fuera en efecto. A su ninfa apeló Galdós en el libro de memorias para los capítulos de un viaje a Canarias. Y le dijo la ninfa: no te detengas aquí, volvamos al Madrid, maestro mío, que tenemos que salir para Cádiz y allí embarcarte para tu país natal, Las Palmas. A este recuerdo que hizo la ninfa de mis obligaciones, cuenta Galdós, siguió una breve disputa. Como yo le dijera que se preparase para ir conmigo a las afortunadas, la ninfa soltó la risa y con la risa este definitivo argumento: para tus servicios en tierra Canarias tienes a mi madre, que allá te espera, luminosa y diligente. De allá me trajiste tú muy niña y en España me crié, auxiliándote con mi vivacidad, no exenta de travesuras. La ninfa es el sentimiento galdosiano, la vida de Galdós por dentro. Asentí yo, dice él, asentí yo a estas secretas razones, escribe don Benito, añadiendo que tanto apreciaba a la hija como a la madre, que mi mayor gusto sería valerme de las dos, de la hija y la madre, en las andanzas de esta fatigosa existencia. Partimos para Madrid y el viaje a Canarias quedó aplazado cuando se pudieran reunir y concretar mis dos memorias, la isleña y la continental, fusión necesaria para tan arduo empeño. No fue posible. Aquí cerramos La Voz del Genio, desde Las Palmas y en el recorrido por su memoria. Gracias, don Benito, por su talento. Es un libro muy creativo y que Benito Pérez Galdós ha tenido una vida muy buena, y es que es un gran escritor por todo el mundo, universal, y también sorprende de que así un canario también que sea a nivel universal de todos los escritores que hay en el mundo. Me ha parecido bien, interesante. Lo que he aprendido hoy de Pérez Galdós ha sido mucho. Me ha parecido muy bien. He conocido a Benito Pérez Galdós. Yo no sabía quién era, no sabía nada de él. Aquí he podido conocer a Fernando Delgado, que mi abuela es un gran admirador, y me
me ha hecho un montón de ilusión poderle conocerle y estar aquí.